¿Alguna vez se han preguntado si una celebración antigua podría tener, no sé, un mensaje secreto para nuestro futuro? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en Pesaj, la Pascua judía, y lo que vamos a descubrir es una historia de redención increíble, una que empieza en el antiguo Egipto, pero que, como van a ver, se proyecta hasta nuestros días. Aquí es donde todo empieza, con una pregunta bastante fuerte. ¿Será que el mensaje original del Evangelio, se ha ido diluyendo con el paso de 2000 años? ¿Se ha cubierto de tantas tradiciones que ya no tiene la misma fuerza? Esa es la idea que vamos a explorar juntos. Entonces, para empezar, lo que tenemos que hacer es básicamente viajar en el tiempo. Vamos a intentar quitar todas esas capas para llegar al corazón del Evangelio, a cómo se entendía de verdad hace casi 2000 milenios, volviendo a las historias que le dieron forma. Y esto nos lleva a un punto que es clave. La idea de que las fiestas bíblicas no son solo para recordar cosas que pasaron hace mucho, no. Son como un mapa profético, una especie de plano que nos muestra el panorama completo de la salvación. Bien, y como con cualquier mapa, hay que empezar por el principio, ¿verdad? Y el punto de partida aquí es la primerísima Pascua, allá en el antiguo Egipto. Este es el cimiento, la base sobre la que se construye todo lo demás. Fíjense en esto. Las instrucciones que Dios les dio a los israelitas no eran sugerencias, eran súper específicas. Estamos hablando de un mandato de 4 pasos, y seguirlos al pie de la letra era literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. Cada detalle, desde la elección del cordero hasta cómo debían comer, todo era parte de un plan divino para liberarlos. Incluso el nombre de la fiesta, Pesaj, nos dice muchísimo. La palabra viene de un verbo en hebreo que significa algo así como saltar o pasar por encima. Y se refiere exactamente a eso, al ángel de la muerte pasando por encima de las casas que estaban marcadas con la sangre, salvándolas del juicio. Y aquí es donde la cosa se pone realmente fascinante, donde vemos esa capa profética. Piensen en cómo se aplicaba la sangre, en el dintel arriba y en los 2 postes, a los lados. ¿Les suena? ¡Claro! Es una imagen que prefigura de una manera increíble la crucifixión. Es la primera gran conexión entre ese cordero de Pesaj y el futuro sacrificio del Cordero de Dios. Ok, esa conexión es el puente perfecto para llevarnos a la siguiente parte, el cumplimiento de todo esto en un nuevo pacto. Ahora vamos a ver cómo esa Pascua original encuentra su significado más profundo, uniendo de forma perfecta el Antiguo y el Nuevo Testamento. Atención a esta frase de Juan el Bautista, cuando él mira a Yeshua, a Jesús, y dice, «He aquí el Cordero de Dios», no está usando una simple metáfora poética, para nada. Lo que está haciendo es una declaración potentísima, conectándolo directamente con el Cordero del sacrificio de Pesaj que acabamos de ver. Y si comparamos los 2 pactos, los paralelos son de verdad asombrosos. Miren, en Egipto, la sangre de un cordero en un madero salvaba de la muerte física. Con el nuevo pacto, la sangre de Cristo en un madero salva de la muerte espiritual. Una libera de la esclavitud en Egipto, la otra de la esclavitud del pecado. Es como si la primera Pascua fuera la sombra, el anticipo, y el sacrificio de Cristo fuera la realidad completa. Y este es un punto que no podemos pasar por alto. Este nuevo pacto no fue una idea de último momento, no. Fue de hecho el cumplimiento exacto de una profecía que el profeta Jeremías había anunciado cientos de años antes. Una promesa hecha específicamente a la casa de Israel y a la casa de Judá. Pero espere, que la historia no se acaba aquí. De hecho, se pone todavía más grande, porque resulta que ese éxodo tan espectacular de Egipto fue, por así decirlo, solo el ensayo general. El tráiler de un evento profético mucho más grande. Y es el mismo profeta Jeremías quien nos lo cuenta. Él habla de un día en el futuro en que la gente ya no dirá, «¡Qué increíble fue cuando Dios nos sacó de Egipto!». No, dirán algo mucho más grande. «¡Qué increíble es que Dios nos haya reunido de todas las naciones a donde nos había esparcido!». Para ponerlo en perspectiva, usemos una analogía del cine. El éxodo de Egipto fue el tráiler. Impactante, sí, pero la reunión de los creyentes de todas las naciones, esa es la película principal. Es la historia de redención en su máxima expresión.
Bien, después de ver toda esta historia tan épica, la pregunta es, ¿cómo se recuerda todo esto hoy en día? Y la respuesta, van a ver, es mucho más simple de lo que uno podría imaginar. Lo que Yeshua estableció fue algo muy, muy sencillo. Basado en lo que leemos en el Evangelio de Lucas, no es un ritual complicado, ni una ceremonia llena de reglas. Es un recordatorio simple pero increíblemente profundo, usando pan sin levadura y una copa de vino. Un memorial personal para no olvidar. Y así, todo este recorrido, desde el antiguo Egipto hasta el futuro profético, nos deja con una pregunta final. Una pregunta que de alguna forma sigue abierta. En esta gigantesca historia de redención que, como vimos, todavía se está escribiendo, ¿seremos parte de ese segundo éxodo? Bienvenidos a esta exploración de una de las celebraciones más antiguas y, la verdad, quizá de las más mal interpretadas de la tradición judeocristiana, el Pesaj, o la Pascua. Así es. Hoy nos vamos a meter de lleno en un análisis que propone algo fascinante. La idea de que el significado original de estas fiestas como que se ha ido perdiendo con el tiempo. Se ha diluido. Exacto. Nuestra misión hoy es, pues, quitarle el polvo y ver qué hay debajo. Vamos a ver su origen, allá en Egipto, su simbolismo espiritual y, según la perspectiva de nuestras fuentes, una relevancia profética que, bueno, sorprende. Vamos al grano. ¿Qué onda con los panes sin levadura y la sangre en la puerta? O sea, ¿qué hay realmente detrás de todo eso? Es que el punto de partida que se propone es radicalmente distinto. La idea central es que estas festividades no son simples recordatorios, ¿no? De algo que pasó hace milenios. Claro, no es solo un aniversario. No, son descritas como ensayos proféticos, como si fueran, no sé, simulacros generales para un evento futuro. El argumento es que dentro de estos rituales hay un mensaje codificado sobre redención, sobre eventos que están por venir. Ok. Y la Pascua, en particular, se presenta como en dos actos. Primero, el sacrificio del Cordero de Pesaj. Y segundo, la fiesta de los panes sin levadura, que le sigue y dura 7 días. Hay que verlos juntos para entender el cuadro completo. De acuerdo. Empecemos por el principio, el origen de todo. Las fuentes nos mandan directo al libro del Éxodo, capítulo 12. Las situaciones de máxima tensión, ¿no? Los israelitas son esclavos en Egipto y la 10ª y última plaga está por caer. Y ahí Dios le da a Moisés y a Aarón una serie de instrucciones muy, muy específicas. Y los detalles son cruciales. A ver, primero, un cambio de calendario. Les dice, este mes, el mes de la primavera, Aviv, será para ustedes el primero de los meses del año. O sea, es un reinicio total, un borrón y cuenta nueva. Totalmente. Luego, el día 10 de ese mes, cada familia tiene que apartar un cordero o un cabrito. Y tenía que ser macho, de 1 año y, muy importante, sin ningún defecto. Y se quedaba con la familia. ¿Cuánto? ¿Unos días? 4 días, hasta el día 14. Me imagino a los niños encariñándose con el animalito en esos 4 días sin tener idea de lo que venía. Y el día 14, al atardecer, toda la comunidad de Israel debía sacrificarlo. Pero aquí es donde la cosa se pone, bueno, extraña y muy visual. La instrucción sobre la sangre. Exacto. No era solo sacrificarlo. Tenían que tomar parte de esa sangre y, con una rama de hisopo, pintar el marco de sus puertas, los 2 postes laterales y el dintel, que es la viga de arriba. Esa misma noche, debían comer la carne del cordero asada al fuego. Nada de hervirla o comerla cruda. Y tenía que comerse con 2 acompañamientos. Hierbas amargas, para recordar la amargura de la esclavitud, Ajá. y panes sin levadura. Y además, la forma en que debían comerlo. Se les dice que coman deprisa, con la ropa de viaje puesta, las sandalias en los pies y el bastón en la mano, listos para salir corriendo en cualquier momento. Así es. Entiendo el mecanismo, la señal para el ángel, pero me pregunto por el impacto psicológico. Estás encerrado en tu casa, has pintado la puerta con sangre, hueles la carne asada y estás comiendo de pie escuchando los lamentos de tus vecinos egipcios. La atención debió ser increíble. ¿El análisis aborda ese aspecto humano? Totalmente. Se presentan no solo como una orden divina, sino como un acto de fe. Radical. Tienes que confiar en que esa extraña instrucción de
pintar tu puerta con sangre te va a salvar la vida. Y el nombre, Pesaj, lo resume todo. ¿Qué significa Pesaj? Viene de un verbo hebreo que es muy visual. Significa saltar por encima o pasar de largo. Es la acción misma que el ángel de la muerte realiza sobre las casas marcadas. El nombre es el resumen de la promesa. A ti, a tu casa, te voy a pasar de largo. Un momento. La sangre en 3 puntos, arriba y a los lados. La interpretación que se explora en nuestras fuentes sugiere que esto es más que una simple marca, ¿no? Mucho más. Estamos hablando de un simbolismo que se adelanta por siglos a la imagen de la crucifixión. Es una afirmación bastante audaz. Exactamente. Y esa es la tesis central del análisis, que estos no son detalles accidentales, son patrones codificados. Para la fuente, el marco de la puerta se convierte en un microcosmos del evento que, en su visión, definiría la redención futura. La sangre en la cabeza, por la corona de espinas y en las manos. Claro, por eso se subraya tanto que esta celebración fue declarada una ley para siempre, porque su significado iba a trascender ese evento en Egipto. Ok, eso cubre la noche del Pesaj, pero mencionaste que era solo el primer acto. Inmediatamente después, arranca la fiesta de los panes sin levadura, que dura toda una semana. Sí, y las reglas son igual de estrictas. A ver, durante 7 días no podía haber ni un rastro de levadura, o hametz en hebreo, en ninguna casa israelita. Era una limpieza a fondo. Y la advertencia era seria. Cualquiera que comiera algo con levadura durante esa semana sería cortado de la comunidad. Esto plantea una pregunta importante. ¿Por qué tanta aversión a la levadura? Claro. Porque hoy en día pensamos en la levadura como algo bueno, ¿no? Hace que el pan sea esponjoso y delicioso. Prohibirla por completo durante una semana suena extremo. Intuitivamente uno piensa en la prisa que tenían por salir de Egipto, en no poder esperar a que el pan subiera. ¿Va por ahí el análisis? Esa es la razón práctica, la literal. El pan sin levadura, la matzá, es el pan de la aflicción y de la prisa. Pero el significado espiritual que se desentraña es mucho más profundo. Ah, ok. A lo largo de las escrituras, la levadura se usa como símbolo de algo que se infla y se extiende silenciosamente, como la corrupción, el orgullo, la malicia, la hipocresía. Es el doble ánimo, tener un pie en el sistema del mundo, en la idolatría de Egipto, y otro en las cosas de Dios. O sea que es como una especie de detox espiritual anual. Justo. La idea de eliminar algo tan común y penetrante de tu vida por un tiempo para reenfocarte. Es un concepto muy actual. Exacto, el análisis lo presenta así. Es una disciplina física diseñada para provocar una reflexión espiritual sobre qué es lo que nos infla o corrompe en nuestra vida diaria. Es un recordatorio de que en este mundo, la perspectiva bíblica te ve como extranjero y peregrino, siempre listo para el llamado a salir de lo que te esclaviza. Interesante. Y un detalle crucial que se menciona es que estas ordenanzas no eran solo para los israelitas de nacimiento. Se aplicaban tanto a los extranjeros que viven entre ustedes como a los israelitas. Eso abre la puerta a una participación mucho más universal. Y esa idea de que era una ley para siempre y abierta a los extranjeros es clave, porque durante siglos así se celebró. Pero el análisis argumenta que su significado más profundo permaneció latente hasta la llegada de una figura que se autodenominaría el cumplimiento de todo esto. Yeshua o Jesús. Y es imposible no ver cómo estos temas resuenan siglos después, conectando directamente con él. Se le identifica explícitamente con los símbolos de la Pascua. Juan el Bautista lo ve y dice: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ahí está. Y el apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, es todavía más directo, fíjate. Dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. La conexión es ineludible. Entonces, la famosa última cena, según esta perspectiva, no fue la invención de un ritual nuevo. Para nada. Fue una cena de Pesaj. Y en medio de esa cena tradicional, Yeshua toma los elementos, el pan sin levadura y el vino, y les da un significado trascendental. Correcto. Cuando toma la copa y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, no está improvisando. Está activando una de las profecías más importantes del Antiguo Testamento, la de Jeremías 31, que prometía un nuevo pacto que Dios haría específicamente con la casa de Israel y la casa de Judá. Y aquí es donde se pone complejo y fascinante. Sí. Porque uno pensaría que si el pacto es con Israel y Judá, ¿qué pintan ahí los gentiles, los no judíos, a los que Pablo les predicaba?
Ahí está el nudo de la cuestión. Para entender a Pablo, el análisis nos recuerda la historia de Israel. Después del rey Salomón, el reino se dividió en dos, Judá en el sur y las 10 tribus de Israel en el norte. Cierto. Siglos después, las 10 tribus del norte fueron conquistadas por el imperio asirio y se dispersaron por el mundo. Se asimilaron entre las naciones, se perdieron para la historia. La interpretación que se ofrece aquí es que Pablo creía que su misión a los gentiles era en gran parte llamar de vuelta a los descendientes de esos israelitas perdidos, reintegrándolos al pacto a través del Mesías. Eran las ovejas perdidas de la casa de Israel. Claro, eso le da un sentido completamente nuevo a su misión, y explicaría por qué en esa misma carta a los Corintios, Pablo se toma el tiempo de enseñarles a estos creyentes, muchos de ellos no judíos, cómo celebrar correctamente esta cena. Exacto. Si la festividad ya no estuviera vigente para ellos, no tendría sentido que se molestara en corregirlos. No solo los corrige, los reprende duramente. Les dice que lo están haciendo indignamente. Al parecer, estaban mezclando esta cena solemne con sus costumbres paganas, convirtiéndola en una comilona con borracheras, donde unos comían mucho y otros pasaban hambre. Habían perdido el foco, por completo. Habían perdido la reverencia y el significado del acto. Pablo les dice, examínense a sí mismos antes de comer el pan y beber de la copa, para discernir el cuerpo y la sangre del Mesías y no traer juicio sobre ellos mismos. Es una prueba de que para él, esta celebración seguía siendo central. Esto nos lleva a una idea muy potente que proponen las fuentes, que el éxodo de Egipto, con todo lo espectacular que fue, era en realidad solo un tráiler. Sí. Un anticipo profético de algo mucho más grande. Esa es la conclusión. Se apoyan en otra profecía de Jeremías en el capítulo 16. Ahí se dice que vendrán días en que la gente ya no jurará diciendo, «Vive el Señor que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto», que era, pues, el mayor acto de Dios hasta ese momento. Ok. ¿Y qué dirán en su lugar? «Vive el Señor que sacó a los hijos de Israel del país del norte y de todos los demás países por donde los había dispersado». Es la promesa de un segundo éxodo, pero esta vez no desde un solo país, Egipto, sino desde todas las naciones de la tierra. Un regreso a escala global. ¡Wow! Y aquí es donde el análisis hace una conexión alucinante con los discípulos. Sí, es increíble. La misma profecía de Jeremías dice que, para lograr ese regreso masivo, Dios enviará primero a muchos pescadores y los pescarán. Pescadores. Me suena familiar. ¿A que sí? ¿Cuál era la profesión de muchos de los apóstoles? Eran pescadores. Y lo primero que les dice Yeshua es, síganme, y los haré pescadores de hombres. Claro, según esta interpretación, su misión no era una metáfora poética. Era el cumplimiento literal de la profecía de Jeremías. Su trabajo era pescar a estos israelitas de las tribus dispersas entre las naciones, llamándolos de vuelta al pacto a través de su mensaje. Por eso eran 12 apóstoles, uno para cada una de las 12 tribus. Entonces, la misión de los apóstoles era una especie de operación de rescate espiritual. Pero, ¿qué pasa con los que no responden a esa llamada, a esa red de pesca? Ahí es donde la profecía de Jeremías da un giro oscuro. El análisis señala que la misma profecía advierte que después de los pescadores, Dios enviará muchos cazadores, y los cazarán. ¿Cazadores? Sí, se interpreta como una fase de juicio para aquellos que no quisieron ser pescados voluntariamente. Y supongo que esto se conecta con los eventos del fin de los tiempos. Directamente. Se vincula con el periodo conocido como la Gran Tribulación y con las plagas descritas en el libro de Apocalipsis. La idea es que esas plagas son un eco de las 10 plagas de Egipto, pero a escala mundial. Se repite el patrón. Exacto. Sería una repetición del patrón. Un periodo de juicio global diseñado para separar a aquellos que tienen la protección simbólica de la sangre del Cordero de los que no la tienen. El Pesaj original como el modelo para el Pesaj final. Fascinante. Es una visión muy cohesionada. Entonces, después de todo este recorrido, ¿cómo se traduce esto a una práctica actual, según este análisis? ¿Hay que replicar toda la cena judía tradicional? Pues la propuesta es en realidad muy simple y se aleja de las liturgias complejas que se desarrollaron después.
El modelo es volver a lo que hizo Yeshua en esa última cena, A lo básico. a lo esencial. Tomar pan sin levadura, que representa su cuerpo sin pecado, y una copa de vino, que representa la sangre del nuevo pacto. Y hacerlo en memoria de Él. La clave no está en la coreografía del ritual, sino en entender y recordar conscientemente el profundo significado de cada elemento. El sacrificio, la liberación, El sacrificio que trae liberación de la esclavitud a la idolatría y la sangre que ofrece protección frente al juicio venidero. Así que lo que empiece como una ordenanza de emergencia para un pueblo esclavo en Egipto, se despliega a lo largo de la historia. Se convierte en un símbolo de limpieza espiritual, luego en la piedra angular de un nuevo pacto para un pueblo disperso por el mundo, y finalmente en una profecía sobre un futuro éxodo a escala global. Es un viaje increíble a través de las escrituras. Las fuentes nos muestran cómo cada elemento, el cordero sin defecto, la sangre en la puerta, el pan sin levadura, va adquiriendo capas de significado cada vez más profundas, tejiendo una sola narrativa que conecta el presente, el pasado y el futuro de una forma asombrosa. Y esto nos deja con una idea final para reflexionar, algo que se destila de todo este análisis. Si una festividad antigua deja de ser vista como la simple conmemoración de un evento pasado y en cambio se entiende como un ensayo activo, una preparación para un evento futuro, ¿cómo cambia eso la forma en que una persona se relaciona con sus propias tradiciones y creencias hoy en día?